Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación a Gastón, a Penguin Editorial. El gusto de estar con Natalia Sobrevida también. Y muy contento de que esta feria sea impresionante. Estoy realmente, está repleto. Parece un micro de la 73 COVID Chorrillos a las 6 de la tarde. Caminar es bien difícil, ¿no? Qué bueno, ¿no? Espero que... Qué raro es el Perú, ¿no? Estamos hasta el 100, pero la feria, la cultura está más viva que nunca. Qué curioso es todo esto. Pero bueno, no vamos a hablar de... Vamos a hablar de una... Ya, a ver, yo creo que lo principal de una presentación, me confieso absolutamente así convencido de eso, es vender el libro. O sea, explicar las virtudes del libro para animarlos a ustedes a comprarlo. Y pasa con el libro de Gastón, que está en la tradición de sus libros anteriores. Gastón tiene ya dos libros buenísimos, se llaman Perú Batalla 1, Perú Batalla 2. En estos libros, quiero decir, ya, con agua. En estos libros, Gastón ha ido perfeccionando increíblemente su capacidad narrativa. Al margen del rigor histórico, al margen de todo lo que narra en los libros sobre las batallas, en los volúmenes anteriores, de la erudición que hay unas ganas de leerlo, porque como dice bien, se lee como una novela casi ya. Si ustedes deben notar unas cosas acá en el libro de mi lectura, porque lo he leído como una persona que se sienta a ver su miniserie de Netflix en 7 capítulos, y cada capítulo me cuenta más o menos algo relativamente independiente de lo que sigue. Entonces esta miniserie de Netflix que se llama Ayacucho, la batalla final por la independencia del Perú, no es solo Ayacucho. Empieza como tiene que empezar una historia para llegar a un final muy bacán, a un desenlace muy bacán. Voy a spoilear, Ayacucho gana a los patriotas, ¿ya? Perdón. Voy a spoilear todo el libro, ¿ya? Pero quiero decir, voy a spoilear toda la miniserie, pero no queda otra. En el primer capítulo, yo lo llamaría la parte glamorosa del libro. Es la independencia del 28 de julio en Lima. Todos los periplos de San Martín, toda la llegada, todas las ceremonias, toda la toma de Lima, que ustedes saben que se tomó sin disparar ni un solo tiro, ¿verdad? Toda la entrada, todos los besamanos, todos los frufrus que se imaginan en la gente. Los condes, los marqueses, los bismarqueses, los arzobispos, los condes, todo eso, que tanto les gusta a los limeños, que tanto les fascina a los limeños, de toda esa cuestión de corte y todo lo demás, se encontró en San Martín el momento perfecto para lucirse, y también la firma de las actas de el acta de independencia, que es una cosa que muchos no lo saben. Se firmó por unos 4.000 y pico de vecinos notables de la época. Llámense vecinos notables a blancos, hombres y con dinero. ¿Ya? Eso es yo siempre lo digo, eso es para que tengamos bien claro cómo se funda la independencia del Perú. Se funda sobre una base de una casta criolla de señores con plata. No españoles, criollos, misma cosa. Entonces, ese primer capítulo es como la parte bonita de la historia. En el capítulo 2 empiezan ya los desastres, porque lo que mucha gente no sabe, lamentablemente hasta ahora, porque enseña la historia fatal, y me encanta que Gastón diga que él también empezó a escribir historia porque le pasó lo mismo que a mí de chico. Yo leía de niño en el colegio José Olaya, y sabía que José Olaya había fusilado el año 23 en Lima, ¿no? Ahí en el monumento Olaya, y todo. Yo decía, pero no era de niño, ¿no? Pero no era que el 21 ya Lima estaba libre, y ¿por qué los fusilaron el 23 los españoles? ¿Qué pasó acá? Nadie dice que los españoles volvieron y que todo fue un desastre. Entonces, empiezan los desastres, pues. Mientras en Lima se vive la extraña entre fantasía y expectativa y esa cosa de calmachicha que hay en el Perú siempre, y en Lima más. En la otra parte del Perú, en el sur del Perú, el virrey La Serna considera que el virreinato está acá en el Cusco y que ya le pasará la estupidez a los limeños. Literal. Coexisten en ese momento el virreinato con La Serna y la independencia, el ejército libertador con San Martín, en Lima. Qué raro que Lima esté desconectado del resto del Perú. Qué extraño, ¿quién lo diría? ¿A quién se le podría ocurrir? Bueno, en el capítulo 2 empiezan los problemas, pues, porque entonces, y para no hacerla larga, rápidamente, porque es una venta de los capítulos de la serie, del libro, en el capítulo 2 empiezan los desastres.
Hay una batalla horrorosa llamada Mamacona, que sucede ahorita, en la cual empiezan los desastres. El ejército de la Serna, con 80.000 avatares que ahora leerán acá con detalle, además como para hacer 7 películas de cada capítulo, que ojalá estuviéramos en un país donde esto pudiera hacerse audiovisuales o, en fin, ya, no vamos a quejar. Ya, porque empiezan a entrar personajes ya nuevos, empiezan a aparecer los monstruos de la historia que para mí se simbolizan en un villano de terror, que por ahí lo he escuchado cuando he leído historia también en el colegio, que es Carratalá, el famoso general Carratalá de los realistas. Empieza a aparecer ese personaje y el capítulo 3, que es el que a mí personalmente me gusta, creo que más, porque es terriblemente, espantosamente violento y fuerte y duro. Gastón hace algo muy bonito, que es darle voz y protagonismo a los héroes que nadie conoce en este país, como ser el cimarrón Cayetano Quirós y Basilio Auqui, el jefe de los morochucos. Estos personajes le hacen la vida de cuadritos un rato a los realistas. Estoy en este eje que es entre Ica, Ayacucho y toda esta la vía, exacto, toda esta parte del Perú, ya, y hay un momento horroroso en la que ¿saben qué? Qué triste comprobar que que Ayacucho siempre ha sido un lugar donde ha habido tanta sangre y tanta tristeza, porque narra un episodio horrible que es la masacre de Cangallo por parte de las fuerzas de Carratalá. Carratalá es un tipo que ya toma esto que está explicado, todo eso le cabe en el libro, esto de la guerra-muerte. Guerra-muerte quiere decir, los mato a todos, a parientes, amigos, al que los miró, al que los saludó, al que le dio una papa, los mato a todos. Y lo hizo. Y hay este capítulo es terriblemente cruel, ¿no? Y ahí aparece el gran personaje femenino de la época, que es María Andrea Parado de Bellido, que firma como Andrea las cartas y que entra a la pelea de los libertadores, a la pelea independentista, porque su hijo querido, Tomás, está en el batallón de los cimarrones de Cayetano. Todo en la vida es por emociones. Todo en la vida sucede porque la gente quiere a alguien o quiere algo, necesita algo o le importa algo. Capítulo 4. La historia se parte entre la traición a María Parada de Bellido, que termina, spoiler de nuevo, la matan, la fusilan. ¿Ya? Y el capítulo 4 tiene otra vez una parte muy divertida, muy así, muy así, llena de pompa y pompa, que es el encuentro de San Martín y Bolívar. El viaje de San Martín, por fin, a encontrarse con Bolívar. Se va el año 1822, ya estamos en el año 22, casi un año de la independencia, y el encuentro se da el 26 de julio, luego de 80 avatares que no voy a cansar, ¿no? Se da en Guayaquil y viene por la famosísima entrevista de Guayaquil, ¿no? De San Martín con Bolívar, que dicen que no saben qué dijo, que sí dijo, que no dijo, que qué cosas dijeron, porque nadie sabe, que la mosca estuvo, nadie sabe nada. O pues sí saben, pero en todo caso no lo han querido decir porque yo fue lo que han chismeado. Pero les quiero dar un pedacito muy bonito para entender también lo que es el Perú para los libertadores, ¿ya? Porque a mí lo que me encanta de los libros de los autores que aman la historia como Gastón y los historiadores también que la analizan de una manera así también absolutamente rigurosa, está en desmitificar también los libertadores en el Perú, ¿no? No vamos a gastarnos ahorita hablando, seguro es tema del siguiente libro de Gastón, estoy seguro, toda la vida de Bolívar acá, que fue, wow, ya, un zaperoco, pero de eso bravo. Pero quiero leer solamente un pedacito para que entiendan lo que sentía San Martín después de hablar con Bolívar y ver que la cosa ya estaba caput. Le manda una carta San Martín a Bernardo Higgins, al chileno, el hombre que su historia es divertísima, de Higgins, pero es una maravilla, con eso no se le explica. En fin, miren la carta que le manda a San Martín, miren, escuchen. Usted porque ya dijo, ya chao Perú, ya muchas cosas, la gente no soporta a los peruanos, no soporta. Usted me reconvendrá por no concluir la obra empezada. Usted tiene mucha razón, pero más tengo yo. Créame, amigo, estoy cansado de que me den tiranos, que en todas partes quiero ser rey, emperador y hasta demonio. Por otra parte, mi salud está muy deteriorada. El temperamento de este país me lleva a la tumba. El Perú te lleva a la tumba. En fin, mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles y mi edad media al de mi patria. Creo que tengo el derecho de exponer de mi vejez. Qué inteligente era San Martín. Fue el único de los libertadores que acabó muy bien. Que se fue a Francia y acabó con su hijita, con su nuera, con sus nietas y la pasó fantástico y se murió viejo para la época, 73 años, y en ese tiempo era una edad avanzada, felizmente era ganar. Bueno, ese es el capítulo 4.
Capítulo 5, más desastres, la campaña de intermedios, que nadie sabe lo que es. ¿Ya? Es una parte maravillosa que me avisan que estoy de tiempo acabando, me avisan con el tiempo. ¿Ya? Estoy. Hay una parte que nadie entiende en los libros de historia que ponen 2 líneas en todos los textos escolares que he visto en mi vida, que es la campaña de intermedios. De hecho, dice, ¿qué es la campaña de intermedios? La campaña de intermedios en realidad es una serie de desastres que usan el ejército patriótico porque derrotan espantosamente las fuerzas realistas otra vez con Carratalá y Canterac, que es otro hombre muy fuerte de la además, y todo es un desastre, pues, terrible. Hay dos desastres, Torata y Moquegua, dos batallas que son el desastre para los patriotas. Aparece ahí José Olaya, para esto, corchetes, mientras había todo ese desastre, ¿qué cosa pasaba en Lima? Se tiran al presidente puesto por el Congreso, que era José Gabriel. Golpe de Estado, muy lindo, me encanta. Más problemas, más problemas. ¿Quieres problemas? Toma problemas. Y la gente aterrorizada porque ya están los españoles otra vez se esconden el Real Felipe, o sea, los que habían firmado el acta, ¿no? La independencia, ¿qué es la independencia? ¿No? Están escondidos, los del Congreso también, y otra vez, como es la vida, así como Capitán Quirós, así como Basilio Oqui, es un pescador, José Olaya Balandra, el hombre que, mientras están escondidos todos los señores notables en el Real Felipe, se juega la vida llevando cartas para contactar a la gente que está en Real Felipe con la gente que está en Lima, auspiciado por una marquesa muy joven, hay que decirlo, la marquesa Jana de Dios Manrique de Lara, que es una mujer muy interesante, 22 años, una mujer seguramente muy bacán. Y lo agarra, pues, como esa José Olaya, spoiler. Bueno, acá en el libro sale, ya lo voy a contar eso lo dejo para eso. Ya, un poco gore, pero está bien, déjame. Y de ahí el capítulo termina, el capítulo 5, gran final del capítulo, llega Bolívar, plot point, gira la acción. No es una serie, díganme que no. Capítulo 6 está dedicado a la batalla de Junín. Y en la batalla de Junín ya tenemos ahí a Bolívar y a Sucre y a Necochea y a todos estos héroes que tienen monumento y calles. Y escúchame, ¿por qué en el Perú le ponen a 25 calles el nombre de Bolívar, San Martín, Santa Rosa? Es horrible, ¿no? Tú eres turista, eso siempre digo, ¿no? Señor, lléveme a Grau. ¿Cuál Grau? Hay 80 grados, hay 80 boloñesas. ¿Por qué es así Lima? Bueno, pues. Y ahí nos hablan, pues, de cómo, que es también un spoiler, pero que es divertidísimo, el cómo una desobediencia de un joven oficial logra la victoria en la batalla de Junín. Bueno, y el capítulo 7, pues, se dedica por fin al título del libro, que es la batalla de Cucho, la capitulación. Y termino un poquito hablando de una cosa que a mí me gusta, aparte del libro, me gusta la manera como, claro, aparte de lo que cuenta el libro en hechos, me gusta cómo perfila Gastón Gabbiolo la personalidad de sus héroes, pero de todos, hasta de los malos. La Serna es un personaje bien interesante, me parece un personaje bien interesante, es un hombre de 53 años, leal a la corona, que en el fondo sabe que esto ya tiene caducidad, porque Bolívar era una fuerza de naturaleza, ya era todos los transformes juntos. Entonces, es un hombre que pelea ahí, o sea, no es que manda así a que peleen nosotros, él va a la batalla, queda herido, lo capturan. Finalmente es un militar honorable, ¿no? Un hombre dedicado a lo que creía, a su país, finalmente. Y cómo finalmente la batalla de Cucho finalmente, amigos, compatriotas, se resuelve entre extranjeros todos. Está Sucre, está Bolívar, está la Serna y los peruanos cambiando, peleando, muriéndose. Por ambos bandos. Porque otra cosa que hay que decir siempre, nunca está de más repetirlo 1000 veces, los soldados de la independencia no eran españoles por un lado y peruanos por el otro. Eso ya, bueno, eso el libro lo dice muchas veces, pero también lo dicen todos los historiadores y todo. Gracias a Eduardo por haberme precedido, a Arthur de Penguin, a todos ustedes, a todas y todos por acompañarnos en esta tarde del 29 de julio, uno de los días así paradigmáticos de nuestra nacionalidad peruana. Y lo que yo celebro muchas cosas el día de hoy. Estoy de acuerdo con Eduardo que uno viene a estos eventos para que la gente compre el libro.
Pero lo que yo quiero celebrarlos a ustedes. Quiero celebrar que se han dado el tiempo esta tarde de venir hasta aquí, cuando podrían estar haciendo otra cosa, comiendo picarones o lo que fuera. Y han venido aquí porque les interesa la historia. Y para mí es una maravilla que los libros de historia en el Perú sean los más vendidos. Son muchas las editoriales que ya lo saben y que lo dicen, que la historia es algo que le interesa a los peruanos y a las peruanas. Y ese es el primer punto que yo quiero celebrar este 29 de julio. Está aquí mi colega Alberto Vergara, que el día de ayer dijo, y el otro día también, que una de las cosas más bonitas de la Feria del Libro es esta horizontalidad, donde estamos todos aquí en un espacio de diálogo. Y estar aquí con Gastón Gaviola, que ha hecho un trabajo de convertir esta historia, que gente como yo se pasa años leyendo, investigando, en algo que realmente se consume, como dijo Eduardo, como una serie. Personajes, eventos, historias, muchas de las cosas que quizás ustedes querían saber sobre este proceso y que los libros tradicionales del colegio quizás no les dieron. Entonces, esto es lo primero que celebro, el hecho de que estén ustedes aquí, el hecho de que se produzcan libros como este. Gastón es además un aficionado en los temas de historia militar, tiene 2 libros anteriores que son Perú Batalla 1 y Perú Batalla 2, para que los peruanos y peruanas entendamos cuál es nuestra historia, porque eso que nos decía Eduardo de las calles, ¿por qué tenemos pues tantas calles Grau y San Martín y todo lo demás? Eso también es parte de lo que se llama la pedagogía de nuestra identidad nacional. Es decir, si tú dices que tengo que ir al Girón Junín o tengo que ir al Batallón Ayacucho o lo que fuera, Batallón Callao, cuando las ciudades crecen, hay un artículo muy bonito que salió de un colega sobre cómo se hace una propuesta de cómo se deben crear los nombres de las calles de Lima. El cercado de Lima tenía antes, cada calle, cada cuadra tenía un nombre diferente. Y es en el siglo XIX en que se hace una propuesta para nombrar las calles con los ríos y los departamentos. Y luego cuando la ciudad empieza a crecer fuera del cercado, le empiezan a poner estos nombres porque quiere esta pedagogía, esto que se ejerce es este recuerdo de los héroes, de los lugares, de las batallas. Y este libro es parte de eso también. Es un libro que nos permite a todos los que quizás no están necesariamente interesados en cómo se escribe la historia, cómo entramos a los archivos, pero quieren saber qué es lo que pasó. Este es el libro que ayuda a esto. ¿Por qué leer un libro de este tipo ahora? Porque nos hace lo que nos decía Eduardo, nos acerca a los personajes, nos acerca a los eventos, nos acerca a qué es lo que pasa entre el año 21 y el año 24, por qué Lima es tomada 2 veces, y también desmitifica algunas de las cosas, algunas otras yo diría que sí las mitifica, ojo. Ahí estamos, hablemos de cartas. Hablamos de Olaya, José Olaya. A muchos de ustedes, y me pasa muchas veces, me dicen, no, pero es que Olaya nadaba todo con sus cartas. Y le digo, ¿cómo va a nadar con las cartas? En la tinta, ¿cómo no se va a deshacer en el agua? O sea, son 22 kilómetros de Chorrillos a Lima. ¿Con qué tipo de...? ¿Cómo las va a guardar? O sea, al final la historia también es un poco de... O sea, ¿qué está pasando, no? ¿Qué tipo de carta vas a meter? ¿Qué tipo de tinta? Entonces, obviamente, no. Gastón nos cuenta muy detalladamente cómo Olaya no estaba nadando, pues estaba con su pescado, venía escondiendo las cartas, y es interesante porque en el caso de José Olaya tenemos el proceso que se le sigue, las torturas que se le hacen, le arrancan las 20 uñas, las 10 de las manos, las 10 de los pies, lo torturan de una manera espantosa. Pero lo que es interesante es que después de que los patriotas, que Ribagüero regresa a la ciudad de Lima, decide que Olaya tiene que ser el primer héroe nacional. Eso es muy pronto. Todavía no ha pasado Ayacucho, eso es en el mismo año 23. Entonces, nos hablaba Eduardo del tema de los héroes. Los héroes los construimos nosotros. O sea, los construyen los estados, los construyen las personas. Hay personas que hacen cosas, como este señor que dijo, bueno, yo me las juego, yo llevo las cartas, no nadando, pero las llevo en mi pescado, creo en esto, llevo las cartas, lo atrapan, lo torturan, lo matan. El siguiente régimen, cuando llega a la ciudad, dice, nosotros vamos a convertir a José Olaya en lo que es hoy. Colegios con el nombre, calles con el nombre, instituciones con el nombre. Y muy temprano se hace un retrato muy famoso de José Olaya, que es de Gil de Castro,
Y entonces nosotros nos imaginamos pues a ese Olaya que pinta Gil de Castro, pero así se veía Olaya, esa es la cara de Olaya, esa es la pinta, así se vestía con esa ropa blanca y ese sombrero de copa. No, porque al final todos estos son procesos de creación. Volvamos a las cartas de María Parada Bellido, que yo más bien dudo sobre las cartas. Se ha hablado mucho que las cartas, que si se las tragó, que si las escondió, que si se las dieron, que si el hijo, que si era analfabeta, que si era cachabulante, que quién las escribía. Y el problema que tenemos con María Parada Bellido, yo he escrito al respecto, es que no tenemos documentos oficiales. No tenemos el juicio. Carratalá nunca dijo, o sea, no sabemos lo que pensó Carratalá al respecto de esta señora. Lo que sí sabemos es que a una señora de más o menos 60 años la fusilan en una plaza en Ayacucho, públicamente. No hay ningún documento oficial, no hay ninguna mención. Y la primera vez que se empieza a hablar de esta señora a la que fusilaron fueron los recuerdos de personas que estuvieron presentes. Y empezaron a narrar esto 20 años más tarde, 30 años más tarde, 50 años más tarde, y es en base a eso en que poco a poco se va construyendo. Entonces, Gastón está hilando esas historias, mezclando las historias que son las historias oficiales, las historias contadas, estos héroes, y dándonos todos estos elementos para que nosotros pensemos. Y pensemos en justamente el conflicto. ¿Qué significa que los que en ese momento vivían en el antiguo virreinato del Perú de pronto les avisen que ya no vamos a ser parte de ya no somos un virreinato, les pasan ahí una notificación, y entonces las naciones, la nación peruana le aparece a la gente alrededor y tiene que empezar a un poco delinear cómo es eso. Me gusta mucho el hecho de que no es una historia de héroes y villanos, de buenos y malos, sino que nos da mucha carne para que nosotros tratemos de ponernos en los zapatos, como decía Eduardo, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si eso hubiera sido nuestra realidad? Se habla mucho de, los peruanos no querían ser independientes, pero ¿quién sabía lo que significaba ser independientes? Hay un momento en que se debate si el Perú debe ser una monarquía o una república. ¿Qué se sabe realmente de lo que significa seguir siendo una monarquía, seguir convertirse en una república? La independencia en Trujillo, en diciembre de 1820, lo hace compadre a San Martín, está como súper metido en el tema de la independencia, es una persona que tiene una posición muy importante, tiene la presidencia, es el segundo de Agüero, de Bolívar, tiene una presencia muy grande, pero la segunda vez que regresan los realistas a la ciudad de Lima, él y muchos otros nobles limeños dicen, ya estamos hasta acá, eso de la independencia no funciona, no sirve, y vienen otra vez los realistas, en realidad, y después, cuando la ciudad de Lima vuelve a caer en manos de Simón Bolívar y los independentistas, se refugian en el Real Felipe. Y el señor Torre-Tagle muere de inanición, se muere de hambre. Según cuenta la leyenda, empeñando su última cuchara de plata a cambio de un caldo de gallina. No sé si será verdad, no creo, pero eso es lo que dice la leyenda. Pero que se murió ahí con muchos otros de estos nobles, mujeres, niños, se murieron de escorbuto. ¿Qué sucede? El Real Felipe es inexpugnable, nadie puede tomarlo. Eso solamente cae porque se rinden. Por sitio, está sitiado. Hay 2 sitios del Real Felipe. Pero bueno, este libro está lleno de detalles, lleno de historias, lleno de personajes, y los invito a leerlo. Muchas gracias. Historia, por favor. Gran orgullo para mí que me acompañen en eso. Sino contar historias como narrativa. Tenemos aquí a Eduardo. El último bastión es una tremenda serie que estuvo en Netflix, además, si quieren conocer de nuestra independencia en formato. ya volverá. Y el interés, lo que decía Natalia Eduardo es cierto, uno revisa un poco los reportes y hay mucho mercado para la historia, hay mucha gente que quiere saber de historia. O cuando han leído mis anteriores libros, o cuando yo escribo un hilo en Twitter, o pongo un reel en mi Instagram, o qué sé yo,
y la mitad de los comentarios son, ah, yo no sabía eso, ¿de verdad pasó así? Ah, pero qué interesante. Y esa es la motivación que me empuja a haber llegado a este tercer libro, que es Ayacucho. Dije, estamos en el bicentenario de Ayacucho, en el año 21, y yo no que renegara, pero siempre como que hacía el gesto de nuestro verdadero bicentenario, nuestra verdadera gran fiesta es en Ayacucho, el 9 de diciembre, que yo además pienso celebrarlo por todo el bando, porque el 9 de diciembre es mi cumpleaños además, así que los espero en Ayacucho a todos, porque planeo irme a celebrarlo a Ayacucho y contar historias sin buenos ni malos. Participé, tuve la satisfacción de estar con Natalia en una mesa que organizó el Diario del Comercio, y hablamos con Quique Planas, el periodista que nos convocó, de la romantización de la guerra, ¿no? Que han hecho Hollywood, las películas, en todo esto que uno piensa que la guerra son caballos al aire y banderas al viento y heroicas cargas, y esos son 3 minutos y para los oficiales, ¿no? La guerra es barro, sangre, gente mutilada, huesos rotos, repasar heridos, matar bebés, quemar iglesias, y simplemente como que elegimos no verlo o pasarlo por arriba. Y el proceso de independencia peruano fue tremendamente duro, tremendamente cruel. Yo para escribir este libro estuve revisando muchos otros procesos y me quedé con dos. El proceso de la guerra de secesión de los Estados Unidos, que fue medio siglo después de nuestra guerra de independencia, pero que enfrentó al norte y al sur, hermanos contra hermanos. Acá eran peruanos que querían el statu quo contra peruanos que no lo querían, y la guerra civil, la guerra de independencia española. Si ustedes ven, los invito a googleen, no sé quién, Los desastres de la guerra, que es una serie de ilustraciones de Goya, van a ver lo que hacían los españoles, que en este caso los españoles eran como los peruanos en nuestra guerra de independencia, eran civiles que peleaban contra un ejército invasor. Todo lo que hacían, la mitad de los grabados de Goya es gente mutilada, desnuda, con las vísceras afuera, y estamos hablando de inicios de 1800. Y esos mismos soldados que pelearon en la guerra de independencia de España para que España sea independiente, son después los soldados que veteranos vienen a pelear a la guerra de independencia para que un país no sea independiente. Miren esa alegoría interesante. Y entre los que sí querían que fuera independiente estaba San Martín. Don José San Martín es veterano de Bailén. Una de las medallas que tiene en su uniforme es porque él peleó y derrotó a Napoleón Bonaparte en la batalla de Bailén contra los españoles. Y el resto de oficiales, entre ellos La Serna, Canteraca, Ratalá, Monet, Valdés, todos ellos que tienen calles aquí entre Jesús María y Pueblo Libre, eran oficiales que venían de derrotar al mayor, más profesional y más grande ejército del mundo, la Grande Armée, le decían, el gran ejército, era el ejército napoleónico. Y todos estos señores dijeron, si pudimos contra Napoleón, que tenía en un puño a toda Europa, no vamos a poner con 4 pelagatos de Sudamérica que nos están haciendo el problema. Y aquí se les dio una lección de humildad, ¿no? Para empezar, porque no pudieron, efectivamente. Y agradecerles a todos ustedes por su participación. Las personas que deseen adquirir el libro están en la parte posterior con 30% de descuento, y además Gastón va a firmar ejemplares en la sala Simón Bolívar, que está cerca al ángulo. Perfecto. Mi compañera va a estar con el librote del libro de Ayacucho. Ella nos va a guiar para la sala de firmas. Así que Diana. Además, las personas que deseen comprar el libro lo pueden hacer en la misma sala de firmas, por si acaso. Sí, va a haber un punto de venta para que puedan Muchísimas gracias. De esta manera finalizamos la presentación de Ayacucho, la batalla final por la independencia del Perú. Y a continuación los invitamos a ser partícipes de la siguiente mesa titulada